Hola, muy buenos compañeros, mi nombre es Víctor Fernando Martínez Mastache, soy del grupo 403 del Colegio de Bachilleres Platel 2 Acapulco y les voy a hablar acerca del calor y la temperatura. Bueno, vamos a ver el concepto de temperatura, que la temperatura es una medida relacionada con la energía cinética promedio de sus moléculas al moverse. Entre mayor calor existe en un cuerpo, mayor temperatura va a tener. En otras palabras, podríamos decir que la temperatura es una manera con la cual podemos medir cuánta cantidad de calor existe en un objeto determinado. La unidad de medida de la temperatura son los grados. Los más usados son los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Sin embargo, también hay grados Kelvin y grados Rankine. Algunas conversiones entre ellos serían: los grados Kelvin van a ser igual a los grados Celsius más 274.15. Los grados Celsius o centígrados van a ser igual a los grados Kelvin menos 274.15. Los grados Fahrenheit van a ser igual a los grados Celsius por 1.8 más 32. Los grados Celsius van a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Los grados Rankine van a ser igual a los grados Fahrenheit más 259.67 y los grados Fahrenheit van a ser igual a los grados Rankine menos 459.67, y esto se debe a que cada tipo de grado tiene su propia escala. Conceptos de dilatación y fórmulas. Bueno, tomemos la dilatación térmica como concepto general, que es un proceso por el cual se producen cambios de longitud o volumen como resultado de un cambio de temperatura. El primer tipo de dilatación sería la dilatación lineal, que ocurre cuando en las dimensiones de los cuerpos aumentan en línea recta, sin afectar el volumen del mismo, y su fórmula es la siguiente. LF es la longitud final, LI es la longitud inicial, el 1 es el 1 de la fórmula, alfa es una variante correspondiente a la dilatación lineal de un elemento determinado. Cada elemento contiene un tipo de dilatación diferente. Por ello, alfa es un valor que varía dependiendo del elemento en el cual vayamos a escoger. Y por TF es el tiempo final y TI es el tiempo inicial. Un ejemplo de este tipo de dilatación podría ser una barra de hierro o una varilla de hierro. Al momento de aumentar la temperatura, el hierro tiene la propiedad de que es susceptible a cambios. Entonces podríamos aumentar la temperatura en una barra de hierro y hacerla que cambie de forma, que sea más ancha o más delgada, y seguiría manteniéndose la misma cantidad de materia inicial, solamente que pues se alteraría el tamaño de una forma lineal. La dilatación superficial es aquella en la que predomina la variación en dos dimensiones, o sea que la variación del área de un cuerpo debido a la intervención de un cambio de temperatura. Su fórmula es la siguiente. En la anterior vimos que era L de longitud, ahora viene siendo lo mismo, solo que es A de área. La AF corresponde al área final, AI corresponde al área inicial, 1 de la fórmula, 2 varía 2 alfa, porque se va, como en el caso anterior se estaba aumentando el tamaño solamente de forma lineal, de forma en una dimensión. En este caso se está aumentando en dos dimensiones, por ello tiene 2 alfa por el tiempo final menos el tiempo inicial. Un ejemplo de ello podría ser las losas de la calle, que tienen una pequeña separación. Realmente hay losas en la calle, hay en la banqueta, y nunca me imagino que casi nadie se ha hecho la pregunta de ¿y por qué tienen estas separaciones? Pues estas separaciones están para evitar algún quiebre entre ellas cuando son tiempos de calor, puesto que todos los materiales tienden a dilatarse, pero dependiendo del material es una dilatación perceptible o no para el ojo humano. En el caso de las losas de la calle, pues no es un tipo de dilatación perceptible para el ojo humano, sin embargo se dilatan y ahí está, y por ello existen esas pequeñas separaciones. También está, aparte de la dilatación superficial,
la dilatación volumétrica, que es cuando predomina la variación en 3 dimensiones, o sea, se varía el volumen del cuerpo, y su fórmula es la diferencia del volumen final menos el inicial va a ser igual, en este caso como es al cubo y está en 3 dimensiones, es igual a 3 veces alfa por L de longitud por la diferencia del tiempo final menos el inicial por el volumen inicial. Un ejemplo de esto podría ser cuando inflamos un globo, que este aumenta su área por fuera al cuadrado y por dentro aumenta su volumen al cubo, sin añadir o restar la cantidad de energía, la cantidad de materia inicial con la que se inició. Digamos, este podríamos tomar de ejemplo también el vidrio. Cuando se ocupa la técnica del vidrio soplado, hay cierta cantidad de materia de vidrio caliente a una determinada temperatura. Entonces se sopla el vidrio y se aumenta o se disminuye el volumen sin necesidad de que se aumente o se disminuya la cantidad de materia inicial. Concepto de calor. Bueno, el calor es la transferencia de energía térmica de un objeto de mayor temperatura en otro objeto. Como lo dice el concepto, el calor es la acción del traspaso de temperatura de un objeto a otro, y hay 3 formas de realizar este intercambio de temperatura. La unidad con la cual se mide el calor en base al sistema internacional es el Joule. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de transferencia de calor por medio de la inducción, que es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre 2 cuerpos sin realizar ningún intercambio de materia, por lo que el calor influye en un cuerpo de mayor temperatura a otro. Un ejemplo de este tipo de intercambio de calor podría ser cuando un cautín derrite el estaño para poder realizar una soldadura. Aquí lo que el cautín hace es calentarse para poder así derretir el estaño, y se puede utilizar para soldar en una tarjeta madre o un circuito abierto o cerrado para determinado sistema. También está esta segunda manera, que es por convección, que es la transmisión de calor en un fluido por movimientos de capas desigualmente calientes. Un ejemplo, y el más claro de todos, es cuando hervimos agua. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al momento de hervir el agua, la primera cantidad de agua o la primera porción de agua que se empieza a calentar es la de hasta abajo, porque es la que está más cerca del calor. Esta se calienta y conforme el agua se va calentando va siendo menos densa. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua que está hasta abajo, que ya se calentó y es menos densa, pasa hacia arriba, y el agua que estaba arriba, que estaba menos caliente, que estaba fría por así decirlo, pasa hacia abajo, y se genera un ciclo en el cual el agua caliente sube y el agua fría baja. Así que se genera una transmisión de calor por movimientos, una transmisión de calor en un fluido por movimientos en capas desigualmente calientes. Y la tercera forma de transmitir calor sería por medio de la radiación, que es la emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio. Un ejemplo podría ser el Sol. Nosotros estamos a millones de kilómetros del Sol y somos el tercer planeta en el sistema solar. ¿Y por qué llega el calor hasta acá? ¿Por qué sentimos una gran cantidad de calor? Pues bueno, esto se debe a que el calor produce radiaciones, y eso hace que el calor que hay, aunque esté a millones de kilómetros de aquí, llegue hasta la Tierra a través de ella. Otro ejemplo podría ser cuando nosotros ponemos una fogata y esta emisión de calor emite calor, y nosotros a una cierta distancia, sin necesidad del contacto físico, pues sentimos el calor. O el horno de microondas al momento de realizar o de calentar algún alimento. En estos casos el calor es transmitido a través del espacio y no se necesita el contacto físico. Bueno, también está la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que permite variar en un grado la temperatura de un cuerpo. En una forma más rigurosa podríamos decir que es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Su fórmula sería la siguiente:
La capacidad calorífica va a ser igual a la diferencia del calor específico final menos el inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, o la diferencia de tiempo final menos el tiempo inicial. Y el calor específico es la cantidad de calor cedido por un gramo de sustancia para variar su temperatura en grados Celsius. O sea, ¿cuántos gramos de determinada sustancia se necesitarán para variar la temperatura en 1 o más grados Celsius? Y su fórmula es la siguiente: la diferencia de calor específico final menos el calor específico inicial va a ser igual a la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial por la masa por el CE. El CE es un valor determinado que, de igual manera como en la transferencia de calor, es un valor determinado que tienen todos los elementos. Bueno, tanto las fórmulas de calor como la de temperatura tienen sus variantes, y puede que en algunos casos determinados se apliquen despejes de una u otro elemento que se necesiten en algún problema. Pese a que todos o muy poca gente o la gran mayoría de la gente dice que calor y temperatura es lo mismo, no es verdad. No hay que confundir el concepto de calor con el concepto de temperatura, puesto que la temperatura, digámoslo así, es la cantidad de calor que tiene un objeto, y el calor en sí es la acción de transmitir o de conducir calor de un objeto a otro, ya se hace por conducción, por convección o por radiación. Y la temperatura es una unidad que se mide en grados centígrados y sirve para saber cuánta cantidad de calor o qué tanto calor o qué tanta energía calorífica o qué tanta energía térmica existe en un objeto predeterminado. Pues bueno, esta sería mi exposición. Gracias.